Te dijera que intentar soltar el control es exactamente lo que estaba aumentando tu frustración y estrés. Y es que si cada vez que escuchas suelta el control y solo fluye, sientes más ansiedad en lugar de paz, quédate conmigo hasta el final de este episodio porque te va a volar la cabeza. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Magia de Sanar Podcast. No saben la emoción que siento de volver a este espacio. Estos meses han sido bastante intensos y ya les iré contando un capítulo con las actuaciones de todo lo que me ha pasado. Pero hoy quiero ir directo al grano con este tema que me tiene tan pero tan encendida y no podía esperar más para compartirles. Y es que estos últimos meses yo me obsesioné con descubrir por qué me chocaba tanto ese consejo tan popular que, más al convertirme en mamá, he escuchado de tranquila, suelta el control, relájate, deja que todo fluya. Y yo me di cuenta de que la manera en que se ha popularizado esta idea de soltar el control es justamente lo que genera ansiedad y frustración en muchísimas personas. Y obvio, eso me incluye a mí, porque durante muchos años yo pensé que trabajar en mí, que sanar, que hacer todo este trabajo interior significaba dejar de controlar por completo. Pero honestamente eso solo me causó muchísima más ansiedad y además generó en mí una sensación constante de no estoy haciendo suficiente, me falta sanar. Y la verdad, era como que de una u otra forma yo buscaba permanentemente una manera de ignorar esa parte de mí controladora para poder hacerlo bien, para poder sentir que ya estaba avanzando, que ya había como conquistado esa parte que era controladora y que estaba mal. Así que si a ti esto te suena familiar, yo hoy te voy a compartir mi experiencia de cómo gracias a varias transiciones, varias cosas que me han sucedido luego de convertirme en mamá, yo logré desechar esa idea de soltar el control a la basura y en su lugar aprendí a abrazar esa parte de mí y usarla a mi favor. Y además, hice un cuaderno de ejercicios, un workbook para este episodio, para que puedas llevar todo esto a la práctica. Y para obtenerlo, solo tienes que enviar un mensaje directo con la palabra control a mi Instagram, @carlameloc333 y te llegará de inmediato. Porque, spoiler alert, no hay nada malo con querer controlar. Solo necesitamos aprender cómo usarlo de manera sana y alineada para cada uno de nosotros. Así que bueno, empecemos. Nos vamos a dar un clavadísimo profundo a este consejo tan popular de suelta el control y deja que todo fluya. Y para comenzar, quiero contarles dos experiencias que me permitieron aprender y convertir todo este conocimiento en sabiduría de mi vida. Así que vamos a la primera. La primera es las siestas de mi hija Isabela. Como contexto, Bella nunca ha dormido bien. Bueno, no sé qué significa bien realmente, pero digamos que nunca ha tenido un patrón fijo o algo que funcione siempre. Y cuando yo empecé a compartir esta experiencia en redes sociales, escuchaba constantemente, me mandaban mensajes, incluso en mi familia, tranquila, no seas tan rígida, deja que todo fluya, deja de controlar. Y yo sé que la mayoría lo hacía desde el amor, pero honestamente, cuando yo intentaba hacerlo, cuando intentaba dejar de controlar todo, dejar que todo fluya, yo me sentía completamente perdida, sentía como que literal estaba como que en arenas movedizas y no podía ni siquiera pararme, si cacho como que esa sensación, porque claro, obviamente yo no podía controlar si Isabela iba a dormir o no exactamente en una hora, yo no podía controlar cuántas siestas iba a hacer al día, cuánto iba a durar cada una de esas siestas. Y yo sé que eso sí es verdad. Yo no podía controlar el resultado, pero ¿saben qué sí podía controlar? Las variables. Las variables y las acciones que yo podía tomar en función
de ese resultado que quería que pase. En este caso, la luz que tenía la habitación o el lugar donde estábamos, el ruido que había alrededor, el contacto que ella tenía conmigo, porque ya hasta ahora le encanta dormir cerca de mí, que estaba llena su pancita, la duración de las wake up windows, que si no eres mamá aún o no eres mamá, es la duración de el tiempo que están despiertos según los meses que tengan, el ambiente en donde estábamos, las actividades que ella hacía antes de poder dormir y bueno, entre muchas otras cosas. Estas variables yo sí podía controlar y además, mientras más entendía estas variables, mientras más le conocía a ella y más distinguía yo sus señales internas y externas y aprendía que le ayudaba a ella a favorecer su descanso y su sueño, las probabilidades de que esas siestas sucedan aumentaban y era muchísimo más factible que ella descanse. Y eso me ayudó a entender algo súper importante. Yo nunca estuve nunca estuve intentando controlar a mi hija, a mi bebé, a sus siestas en general. Es decir, nunca estuve tratando de controlar el resultado. Lo que yo estaba haciendo y lo que yo quería, lo que mi intuición me decía, era que busque cómo yo podía crear las condiciones favorables para que aumentaran las probabilidades de que ella pudiera dormir. Y esto a mí me voló la cabeza cuando lo entendí y me hizo empezar a investigar algo que en psicología se llama locus de control. El locus de control habla de cómo percibimos nuestra capacidad de influir en nuestra vida. Hay muchas personas que sienten que todo depende del exterior. Es que el gobierno esto, es que mi esposo esto, es que mi mamá esto, mi familia, mi jefe, lo que sea. Entonces estas personas creen que los resultados dependen de todo el mundo afuera. Pero hay otras personas que este locus de control es interno y sienten que sus acciones sí tienen un impacto en el resultado que ellos desean. Y entonces yo empecé a leer sobre esto y entendí que no había ningún problema con querer una estructura, que el problema estaba cuando yo quería controlar el resultado exacto. Y además encontré muchísimos estudios que demostraron que las personas con mayor sensación de control interno, es decir, las personas que sentían que sus acciones sí influían en el resultado, podían tomar mejores decisiones. También elegían mejores alimentos para nutrirse, tomaban mejores decisiones en cuanto al movimiento de su cuerpo y podían sostener hábitos saludables por más largo tiempo. ¿Por qué? Porque sienten que sus acciones, que lo que haces cada día, sí influyen en su bienestar a largo plazo. Y eso validó completamente algo que yo ya estaba empezando a sentir, que yo ya lo intuía, y es que controlar las variables, si bien no me garantiza el resultado, sí aumenta las probabilidades de que eso pase. Así que con eso vamos a la segunda experiencia para así poder compartirles lo que me pasó. La segunda experiencia es mi cuerpo y el posparto. Y eso me pasó exactamente lo mismo de esta realización de que no necesitaba soltar el control. Porque, como contexto, yo amé mi cuerpo cuando estaba embarazada. La parte que más conflicto me ha causado a lo largo de mi vida ha sido el abdomen. Y cuando yo estaba embarazada, tenía el abdomen más grande de toda mi vida. Y amaba verme en el espejo, amaba cómo se veía mi panza, me encantaba. O sea, literal, amé estar embarazada. Pero obviamente yo sabía que cuando ya tenía mi bebé, yo quería construir una figura con la que me sienta cómoda físicamente y también cómo me veía en el espejo. Y para eso tendría que seguir un plan para lograrlo. Sin embargo, después de tener a Bella, yo empecé a sentir un hambre impresionante. No sé a quién les ha pasado, porque yo incluso en un grupo en el que estaba, había un montón de chicas que decían, ay, ustedes pueden comer. Yo me olvido de comer hasta la noche. Y yo, hijo de madre, yo siento hambre todas las veces que me despierto en la madrugada a darle de lactar. Era como que, "¿Qué hijo de madre, ¿hay algo malo conmigo o qué?". Pero aquí las que han sido mamá, díganme, ¿ustedes sentían hambre o no? Porque yo sí sentía un hambre brutal los primeros meses.
Y esto a mí me tomó completamente por sorpresa, porque yo en mi embarazo, mi apetito fue relativamente estable, fue normal. Además, yo tuve como que náuseas durante, o sea, al principio, incluso el primer mes del tercer trimestre. Entonces yo literal muchas veces yo comía solo porque sabía que le estaba haciendo bien a mi hija, pero nunca tuve un hambre, así como dice que te da full hambre cuando estás embarazada, para nada. Así que yo sentir tanta hambre después de dar a luz me asustó muchísimo y como trataba de controlar, ahí sí, ya vamos a hablar más de este control tóxico, pero trataba de controlar tóxicamente de no comas mucho, come solo suficiente, o sea, ya te estás pasando, no tantas XX cosas. Entonces trataba de controlar y no comer tanto, iba generando déficits para la energía que requería mi cuerpo y empecé a sentir unas ganas intensas de dulces, ¿ya? Y eso me generó muchísima ansiedad porque pensé que iban a volver los atracones. Si es que no estás aquí y no me sigues hace mucho tiempo, todo mi camino de desarrollo personal empezó gracias a un desorden alimenticio. Entonces estas ganas de dulces intensas a mí me asustaron muchísimo. Pero ahora, ya conscientemente y habiendo estudiado y dado cuenta de todo esto, yo me di cuenta que era obvio, si yo miro atrás, era obvio que yo estaba teniendo muy pocas horas de sueño y eso elevaba mi cortisol y mis niveles de estrés. Me estaba adaptando a ser mamá, a tener una vida que literal depende de mí, a una nueva convivencia con mi pareja. Además, mi mamá estaba aquí. Era invierno y mi cuerpo necesitaba muchísima energía, no solo para reparar todo internamente, todos los órganos que estaban volviendo a su lugar, sino para dar de comer y proveer de alimento y de sostén a un ser que literal, como les dije, dependía de mí. Pero ahí, en todo eso, yo no me di cuenta de esto en un inicio, sino que me llené de ese discurso alrededor de mí de solo escucha tu cuerpo, solo fluye, no trates de controlar. Y, o sea, si nos ponemos a pensar, yo ni siquiera conocía a ese cuerpo posparto todavía. Yo no tenía idea cómo me iba a sentir, cómo me iba a ver. O sea, yo había creado vida, era una nueva persona. Cuando nació mi hija, nací también yo como mamá. Y yo estaba atravesando un proceso interno y externo extremadamente demandante. Así que ahí yo me di cuenta que mi cuerpo no necesitaba otra carga, no necesitaba que yo le entregara la responsabilidad de dime todo lo que necesites, porque mi cuerpo necesitaba repararse, necesitaba generar alimento para mi hija. Mi cuerpo necesitaba que yo le dé estructura, necesitaba que yo le dé suficiente energía de calidad, que significa suficiente comida, organización, predictabilidad y descanso lo más posible. Y sobre todo, yo creo que necesitaba una estructura que asegurara que tuviera lo que requería sin necesidad de tener que pedírmelo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque como yo tendía a comer menos y menos, ¿qué pasaba? Que al final tenía que pedirme alimentos de energía rapidísima, dulces. Y por eso esa necesidad de dulces esa ansiedad. Y además, también yo creo que se romantiza muchísimo este proceso de recuperar tu cuerpo. Y le soy sincera, para mí no fue fácil. Porque primero, yo no quería casarme con la idea de recuperar mi cuerpo. Yo quería construir un nuevo cuerpo. Quería honrarlo por la vida que había creado. Y si bien yo no podía controlar exactamente cómo iba a cambiar o cómo se iba a ver mi cuerpo, yo sí podía controlar las variables que aumentaran las posibilidades de no solo sentirme mejor, sino también de sentirme cómoda con la imagen que veía en el espejo. Y es ahí donde entendí la diferencia entre el control funcional y el control tóxico. Mi hija llegó mi esposo. Bueno, pero ahí vamos a la diferencia entre control funcional y control tóxico. Y es que el control funcional crea estructura, el control funcional regula, sostiene, acompaña y sobre todo aumenta las probabilidades de que eso que tú deseas suceda. Mientras que el control tóxico exige garantías.
te obsesiona en mal plan con el resultado. Necesita certeza absoluta en cada paso y se aferra de una manera bastante tóxica al resultado. Además, este control tóxico hace que tú te rompas cuando la vida cambia y si tú eres mamá, sabes que es el proceso más cambiante de todos. Lo que pasa cuando tú controlas tóxicamente la comida, como en mi caso, es que tratas de comer menos y se vuelve en un ciclo vicioso, porque por ejemplo, yo como trataba de controlar la hambre que tenía y no comer a ciertas horas y las porciones que comía, hacía que se convierta en este ciclo vicioso de comer menos, comer menos, comer menos, y cuando ya mi cuerpo no aguantaba, generaba ansiedad por dulces y terminaba comiendo más de lo que necesitaba en ese momento. Así que, entendiendo todo esto del control funcional y el control tóxico, me di cuenta de que el control sí se vuelve tóxico cuando nosotros nos aferramos al resultado y dejamos de controlar las variables. Cuando nosotros empezamos a exigir certeza en cada paso que damos y no lo disfrutamos. Es decir, que solo nos centramos en que este resultado suceda como nosotros tenemos la expectativa de que suceda y no en cómo nosotros estamos influyendo cada día para acercarnos a eso. Porque el control sano crea una estructura que te sostiene. El control sano te ayuda a ti a poder disfrutar el proceso. El control sano te da una estructura que te permite ser flexible, porque no se trata del resultado, se trata de la paz y la tranquilidad. Y sobre todo, yo creo que se trata de la satisfacción que sientes en cada paso del proceso, porque tú sabes que vas haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes a cada momento. Y además, ahí tú aprendes a medir las acciones y el compromiso que has puesto día a día y no solo el resultado, porque sabes que el resultado ya no depende solo de ti, depende de muchos más factores, como por ejemplo en estos dos ejemplos que te puse de mi vida, en estas dos experiencias. Las siestas de vela dependían de muchos factores internos de su desarrollo cerebral, de de todo lo que pasaba por dentro de ella, ¿no es cierto? Y como ella es una bebé única, o sea, no dependía solo de mí, dependía de muchos otros factores. Cosas que no podía controlar, yo qué sé. Me acuerdo que una vez en Estados Unidos se encendió la alarma de incendio justo cuando ella se estaba durmiendo. Entonces eso yo no podía controlar. El resultado no dependía de mí, pero las variables que hacían que yo sí podía generar para que su sueño se favorezca, yo los estaba haciendo lo mejor que puedo con lo que tenía en cada momento. Igual en mi cuerpo. Yo no puedo controlar qué tan rápido se adapten mis hormonas, cómo responda mi cuerpo. No podía controlar cuántas horas iba a dormir cada noche porque el sueño de verano ha sido estable. No podía controlar qué pasa en mi día a día, pero ¿qué sí podía controlar? La calidad de comida que yo tenía, la cantidad de ejercicio que podía hacer, la siesta, los pasos que podía hacer con ella, ¿no es cierto? Bien, variables que yo sí podía controlar. Entonces ahí en lugar de enfocarme y enfrascarme y obsesionarme en mal plan con el resultado de las siestas o cómo se veía mi cuerpo, que podía medir las acciones que día a día yo sí estaba haciendo para que eso que deseaba que era mi cuerpo, verme y sentirme cómoda en él y que Vela descanse, puedan ser mucho más probables. Punto. Por eso es que yo analizando todo esto me fui todavía mucho más profundo y empecé a mirar mi historia. Y ahí me di cuenta que esta necesidad mía de estructura, de querer controlar, de querer como que saber que estoy haciendo algo que implica algo mío, algo que esté en mi control, venía de toda la inestabilidad que viví en mi niñez. Yo crecí en un hogar disfuncional donde no había nada de predictibilidad con mi papi. O sea, podíamos estar bien una semana y de repente él tomaba o él empezaba a hacer problema en la casa. Entonces, nunca hubo estabilidad en mi hogar, nunca se sabía qué iba a pasar, si él llegaba enojado y todo cambiaba. O sea, no había nada de predictabilidad y estabilidad en mi casa. Entonces, era obvio que mi sistema nervioso había aprendido a buscar control, había aprendido a buscar la manera de tener una estructura que le haga sentir que las cosas eran estables.
Y ahí también yo creo que vale la pena que mencione que hoy en día yo creo que hay una obsesión muy grande con esto de sanar, ¿no? Porque yo siento que muchas veces se ha comunicado sanar como eliminar partes de ti que parecen incorrectas. Es decir, yo incluso en este podcast o muchas veces en mi historia, si me sigues desde muchos años, les he dicho como que estas perfeccionistas, overachieves o freaks del control en recuperación, o sea, significa que sanar se trata de que ya no vas a hacer eso. Pero ahora yo he aprendido que luego de ser mamá, honestamente, esa ya no ha sido mi experiencia. Yo creo que nuestro pasado no puede determinar lo que podemos ser, pero tampoco creo que todas esas partes que nos protegieron en algún momento tengan que desaparecer, porque sanar para mí es mirar tus heridas desde otro ángulo, es darles un nuevo significado, es aprender a honrarlas, porque quizás esas partes de nosotros que en algún momento sí fueron tóxicas, que en algún momento nos destruyeron, hoy podemos con más conciencia aprender a usarlas a nuestro favor y ahora esas partes en lugar de destruirnos nos pueden ayudar a construir la vida que deseamos. Lo único que necesitamos es aprender a usarlas de una forma más consciente, más funcional, más sana. ¿Para qué? Para, como les dije, que puedan ayudarnos a construir la vida de nuestros sueños. Así que por eso hoy yo personalmente ya no quiero dejar de ser una friki del control. No quiero soltar el control y simplemente fluir, porque lo que entendí es que lo único que necesito soltar es la obsesión por el resultado, la expectativa de que algo sea de la manera que yo pienso que es correcta que suceda. Porque sí, querer controlar el resultado te puede generar muchísimo sufrimiento, puede generar muchísima ansiedad. Pero yo personalmente sí quiero usar esta parte friki del control mía para controlar la mayor cantidad de variables posibles a mi favor, para yo aumentar las probabilidades de que ese sueño o incluso algo mejor suceda. Así que controlar nunca fue el problema, sino yo creo que el problema fue que pensé que controlar significaba exigir garantías en el resultado. Pero hoy yo entiendo que el verdadero control sano y funcional no se aferra al resultado, sino se compromete con las variables que están a mi alcance, que están en mi poder, para que las probabilidades de eso que sueño se aumenten. Así que yo no puedo controlar los resultados, pero ¿qué sí puedo controlar? Las variables que aumenten las probabilidades de mi éxito, definiéndose por éxito conseguir eso que tú sueñas. Así que bueno, para ir cerrando, como les dije en un inicio, este episodio vienen con un cuaderno de ejercicios, un workbook descargable para ayudarte a implementar todo esto en tu vida. Y aquí vas a encontrar cómo identificar si estás controlando un resultado o una variable, ejercicios para regular la ansiedad que genera el querer una estructura. También vas a encontrar preguntas de reflexión y herramientas prácticas para volver a enfocarte en lo que sí depende de ti, para dejar a un lado esa obsesión con el resultado y enfocarte en lo que está en tu control, para que sepas a diario y constantemente que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes y sentir que eso es más que suficiente. Y bueno, para descargarlo solo tienes que enviarme la palabra control por mensaje directo a mi Instagram, @carlameloc333 y lo vas a obtener de inmediato. Y bueno, como resumen, punto número uno, el tener conciencia de que tus acciones sí influyen en el resultado aumenta tu tranquilidad, tu satisfacción y tu capacidad de tomar mejores decisiones. Lo dice mi experiencia y lo dice la ciencia. Número dos, el control tóxico se aferra al resultado y te genera ansiedad y sufrimiento en el proceso. Mientras que el control sano te ayuda a crear estructura, te ayuda a facilitar el camino
y te genera satisfacción en el proceso, lo cual ya de por sí aumenta las probabilidades de conseguir lo que tú deseas. Y número 3, no te olvides de medir tu progreso en función de las acciones que están a tu alcance para que esto incremente gradualmente tu compromiso y probabilidades de conseguir lo que tú deseas o algo mejor. No midas tu progreso por el resultado o por las expectativas que tienes, sino por las acciones que estás tomando diariamente. Así que quizás, al igual que yo, la medicina para ti, para dejar de sentirte frustrada y con ansiedad por no poder dejar el control y no ser alguien que solo fluye, es justamente dar luz a esas partes de ti que es una friki del control y usarlas de una manera que contribuya para construir la vida que deseas. Yo sé que este episodio, y más aún si realizas todo el workbook, van a ayudarte a abrazar, a dar luz a esa parte de ti y hacer que esa sombra se convierta en una ayuda, en una contribución que sea quien te ayude a construir la vida que deseas. Así que bueno, espero que esto te haya servido. Hasta aquí llegamos. Si este episodio resonó contigo, me encantaría escuchar tu experiencia. ¿Qué te llegó? ¿Qué veintes te cayeron? Cuéntame, siempre mis mensajes directos están abiertos. Aquí en el link de este episodio te voy a dejar también una comunidad gratuita que tengo en WhatsApp donde les comparto más tips, más experiencias, donde somos una comunidad más unida y más allegada. Y si no, sígueme en redes sociales, @carlameloc333 y por favor, comparte este episodio con quien creas que lo necesite y ayudemos a que más personas cada vez conozcan la magia de sanar. Nos vemos pronto. Chau, chau.